El señor Martyanov nos informa de que Rusia está preparando 14 divisiones adicionales en estos momentos. 14 divisiones que no serían obviamente para la guerra con Ucrania, porque esa guerra está más que decidida, obviamente decidida. Y tanto es así que de hecho el Kremlin ha respondido de forma muy seca y cortante a la propuesta de Zelensky acerca de intercambiar territorios. Básicamente, Zelensky tuvo la genial idea de que los rusos estarían dispuestos a ceder el territorio que ya ocupan a cambio de que Ucrania se retirase de Kursk. El problema es que los rusos siguen avanzando cada día en Kursk y las posibilidades de que los ucranianos puedan seguir manteniendo esas posiciones son como mínimo escasas. Hemos visto a un Zelensky cada vez más fuera de sí. Ha sacado ahora a colación un intento de asesinato sobre su persona cuando empezó todo esto de la operación militar especial. Es decir, que las cosas obviamente están tensas en cuanto a Ucrania, pero no se vayan a pensar que esto implica el fin de la guerra o el fin de esa Ucrania como punta de lanza contra Rusia, puesto que ya tenemos noticias desde el Pentágono. Ahora ya es el Pentágono en la administración Trump, no es el Pentágono durante la administración Biden. Y ese Pentágono de la administración Trump dice con toda claridad que Europa ha de hacerse cargo de la seguridad ucraniana y que Estados Unidos, de hecho, se retirará o pretende al menos retirarse de este conflicto. Es interesante, primero tiran la piedra y después esconden la mano, pero no es solo eso, es meter con toda claridad a la Unión Europea en la continuación de la guerra. ¿Hay alguna duda al respecto? Pues vayan quitándosela ustedes, porque el señor Hegseth, el secretario de Defensa, si mal no recordamos, de la administración Trump, es decir, el enviado de Washington para poner las cosas en orden en Europa, se ha reunido ya con el ministro de Defensa ucraniano, Umerov, y ha sido claro al respecto. Ucrania puede hacer lo que le dé la gana, aunque sus opciones de recuperar el territorio perdido son escasas, según dice, pero debe abandonar toda esperanza de unirse a la OTAN, pero eso sí, la Unión Europea se va a encargar de todo. La Unión Europea se va a encargar de todo. Todo está siendo colocado en su lugar. Esto son los prolegómenos, básicamente, de esa conferencia de seguridad de Múnich, que parece que va a ser un hito o un antes y un después dentro de la política estadounidense con respecto a Europa. Tengamos muy en cuenta que Europa en realidad está muy por la labor de seguir la línea imperial, solo que no quiere seguirla de ese modo, quiere que sea Estados Unidos quien se encargue. Esto es lo gracioso en todo este asunto. En ese sentido, Donald Trump, digamos que les ha arrojado un auténtico cubo de agua fría sobre ese tipo de ambiciones. Y veremos cómo se deriva todo esto en una solución asumible a nivel interno con una Rusia que, insistimos, la respuesta ya a Zelensky fue clara, pero la respuesta también del señor Medvedev ha sido muy clara. Ha habido un ataque sin precedentes sobre Kiev en lo que respecta al uso de misiles, ¿cómo se llaman esos misiles? Caliber. La verdad es que ya no estamos muy seguros, son tantos misiles que ya uno se pierde con los nombres. Sí, bueno, unos misiles de los novedosos misiles rusos que han sido lanzados en una cantidad de 10 sobre Kiev, sobre la capital ucraniana. Pero lo importante aquí es que Medvedev ha asegurado que sí, que esto es una respuesta a las propuestas del gobierno de Zelensky. Así que la respuesta se puede decir Iskander, perdón, no son Caliber, son misiles Iskander, 10 Iskander sobre Kiev. Y esto es, según Medvedev, una respuesta a lo que ha dicho el señor Zelensky. Entonces tenemos todo muy claro. Otra cosa es que esto pueda ser presentado a la población europea de manera que parezca aceptable. No sabemos cómo va a ocurrir tal cosa, pero la realidad ya es esa. Los rusos no ceden, Estados Unidos tampoco cede,
pero Estados Unidos no va a involucrarse, sino que va a involucrar a la Unión Europea. Esto no nos lo inventamos nosotros. Esto aquí lo dijimos con mucha antelación, eso sí, pero ahora es una realidad que no es dicha por nosotros, sino por los correspondientes líderes tanto de un lado como del otro del Océano Atlántico. Así están las cosas, señores. Por lo demás, ha habido también movimiento en torno a esa gran esperanza acerca de un entendimiento entre Estados Unidos y Rusia con respecto al asunto ucraniano. La liberación de Mark Fogel, este prisionero que fue capturado en Rusia vinculado a cuestiones de narcotráfico, ha hecho que muchos se hayan lanzado ya directamente al fantaseo de que ya está todo arreglado, ya está todo hecho, ya está. Estados Unidos y Rusia ya están hablando, con lo cual pues ya está, esto se va a terminar, todo va a ser paz y amor y ya está. De hecho, muchos lo han querido llevar hacia ese Múnich 2.0 en el cual supuestamente y mágicamente todo se va a solucionar, según las palabras del propio Donald Trump, que dijo que todo esto se iba a solucionar en 24 horas y que ya estaba, que Putin era su amigo, un par de llamadas y ya está todo hecho. Bueno, no parece que haya nada de eso en absoluto. Lo que sí hay, insistimos, es que la Unión Europea se encargue de la seguridad ucraniana. Hay que prestar atención a los términos. Esto ya nos lo han dicho varias veces, que la Unión Europea se encargue de la seguridad ucraniana. ¿Cómo se va a hacer tal cosa? Ay, amigo. Ahí es donde la creatividad de los líderes europeos va a hacer su magia. Y veremos con qué nos sale. Por lo demás, en cuanto a Gaza, tenemos a un Donald Trump que sigue en exactamente la misma línea. Si lo veíamos precisamente ayer, hablábamos de esa reunión con el rey de Jordania. Bueno, muchos ya han querido rebajar la cuota y han querido decir que no, hombre, el rey de Jordania, pues no, o sea, bien, dijo cosas buenas y todo estupendo. Sí, todo estupendo, pero el señor Trump ha dicho que en Gaza nada de escuelas y hospitales, sino hoteles y edificios nuevecitos. Suponemos que para hacer casinos y todo ese tipo de cosas que gustan tanto a los estadounidenses, ¿no? Especialmente a los estadounidenses como Donald Trump, que son admiradores del sueño americano. Y el sueño americano es eso, es perder su dinero en un casino en Las Vegas, mientras hace, pues bueno, otras cosas lúdicas. Vamos a dejarlo ahí. Así están las cosas y por lo demás la metedura de pata del rey de Jordania, a nuestro modo de ver, es tan obvia que no debería merecer comentario. Y habla a las claras por lo demás de la desunión del mundo árabe, algo que ya sabíamos, pero que bueno. Hay alguno que especula, como Middle East Spectator, que esto podría ser lo que despertase, de hecho, al mundo árabe para colaborar, para, digamos, dejar esa división tan característica y conformar un bloque que pueda hacer frente a estos desafíos imperiales. Pero por lo pronto la realidad es esa. Más bien parece que el rey jordano jugó al juego de a ver si consigo que los egipcios se tiren a la piscina. El propio Donald Trump dio la entradilla para esto. Entonces, bueno, las cosas están ahí. Obviamente esto ya es una cuestión de interpretación, de que cada cual pues saca las conclusiones que quiera. Desde luego el señor Abdullah, el rey Abdullah, estaba muy nervioso, se aprecia claramente en las imágenes, así que bueno, como mínimo ahí estaba pasando algo, ¿no? Eso como mínimo. En cuanto a Irán, atención a esto porque digamos que el show de Donald Trump hizo que pasara desapercibido, pero Irán ha puesto una queja en la ONU en la cual advierte a Estados Unidos de que cualquier ataque sobre su territorio, sobre sus intereses, será responsabilidad de Estados Unidos. Es obvio que los iraníes deben tener algún tipo de información privilegiada acerca de los movimientos que se están llevando a cabo para la reconfiguración del Gran Medio Oriente, que es, como saben, la finalidad de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, que, digamos, es la parte de la estrategia global estadounidense que se refiere a ese área geográfica en concreto. Así que así tenemos las cosas, así de grave. Irán está haciendo responsable a Estados Unidos de cualquier cosa que ocurra. Entonces es obvio que sería Israel el cual eventualmente haría algo, pero Irán ya está diciendo que el responsable sería Estados Unidos, obviamente aparte del propio Irán, ¿no? Quizá también se estén adelantando algún tipo de sorpresa
terrorista, con algún movimiento inesperado dentro del territorio iraní. También podría ser eso. En fin, insistimos, todo esto redunda siempre en lo mismo y pues la razón de por qué esto no se quiere aceptar o se busca siempre matizarlo, pintarlo de color de rosa o algo así, bueno, es lógico, puesto que a nadie le agrada ver que estamos siendo empujados claramente hacia una gran conflagración mundial, obviamente un gran desastre, pero al mismo tiempo disimular no lo va a solucionar. Más bien lo que podría, en todo caso, detener esta locura sería decir claramente cuáles son las cosas y cuáles son las consecuencias que se van a derivar de las causas que ya se están poniendo sobre la mesa. Ya están sobre la mesa las causas. No es algo que vaya a ocurrir en el futuro, ya ha ocurrido. Entonces la cuestión es si se van a seguir apilando esas causas sobre la mesa o si se va a detener este proceso. Por lo demás, insistimos, la cuestión de los Iskanders golpeando Kiev también son una llamada de atención con respecto a lo que podría ocurrir si la Unión Europea sigue el Consejo del Pentágono y se inmiscuye en esa seguridad ucraniana. Entonces, los rusos a nivel diplomático están haciendo una labor, la verdad, muy clara, muy definida, y uno no puede evitar preguntarse dónde están los diplomáticos de la Unión Europea. Es decir, ¿dónde está ese diálogo? No, ya no pedimos tanto, a estas alturas el diálogo ya es tarde, sino al menos esa interpretación, esa adecuada calibración en torno a los términos, en torno a el replanteamiento de políticas y cosas así por el estilo. Porque, recordemos, lo último que hemos tenido ha sido nada más y nada menos que la propuesta en Europa acerca de asaltar a los barcos rusos que se consideren como de la flota fantasma. Los rusos también han respondido a este respecto diciendo que, bueno, considerarán esto un acto de guerra. Entonces, estamos jugando con fuego, literalmente. Es difícil decirlo con más claridad. Básicamente, esta es la situación. Por lo demás, por si no fuera suficiente, hay más cosas. Los rusos, digamos que todavía no han respondido de una forma que pueda ser interpretada como de disgusto, pero el hecho de que Armenia presente ahora su candidatura a la Unión Europea, teniendo en cuenta todo el contexto que hay, pues vaya. Primero, uno se pregunta hasta qué punto esto va a ser bueno para Armenia como país, teniendo en cuenta el lío en el que ya está metida, teniendo en cuenta que Georgia va en otro sentido, teniendo en cuenta que Azerbaiyán está ahí al lado, presionando, y Turquía pues sigue R que R con ese proyecto pantúrquico. ¿Por qué Armenia se coloca en esta posición? Desde luego para coincidir con los intereses estadounidenses, sí, de eso no hay ninguna duda, coincide con los intereses estadounidenses. Para alguna otra cosa, para los intereses de la Unión Europea, para los intereses de la propia Armenia. Insistimos, 14 divisiones adicionales ha preparado el ejército ruso. Obviamente eso no es para combatir en Ucrania, eso es para otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? Pues habrá que preguntárselo, insistimos, a aquellos que deberían estar haciendo una labor diplomática en la Unión Europea, pero no lo están haciendo. Así que, bueno, poco se puede añadir a todo esto. Esto que hacemos aquí es una llamada de atención. Los que siguen el canal saben perfectamente que esto lo previmos con mucha antelación. Aquí sencillamente hacemos un seguimiento diario acerca de las noticias y vamos haciendo los análisis pertinentes, revisándolos cuando es necesario y confirmándolos, como en este caso, cuando también es necesario. Esto confirma totalmente una deriva nueva de la confrontación entre Ucrania y Rusia, pero una deriva que básicamente lo que hace es, como se decía antes, escalar la situación, escalar el conflicto. Fíjense que ahora ya no se está utilizando ese término. Es llamativo cuando aparecen y desaparecen los términos. Ahora ya no se habla de escalada. Ahora directamente la señora von der Leyen ha hablado de
bueno, de desconexión con respecto a Rusia. En Washington ya lo están viendo, hablan de que la Unión Europea tiene que hacerse cargo. Ustedes dirán, ¿hacia dónde va todo esto? Muchos seguirán diciendo, y llevan diciéndolo desde que abrimos este canal, y desde antes, obviamente, seguirán diciendo que aquí no pasa nada, que todo está bien, que todo esto son exageraciones, que va a pasar, no va a pasar nada. O bien que los rusos tienen muchas bajas en Ucrania y que ya no les quedan lavadoras y neveras para quitarle los chips y fabricar unos nuevos Iskander. O bien, pues sacarán a colación cualquier otra cosa, pues el descomunal poder de la OTAN, a pesar de que Estados Unidos ya está diciendo que ahí os quedáis. O van a aducir, vaya usted a saber qué otras cuestiones, pero pasito a pasito, día a día, cada vez más vamos hacia esa deriva, vamos hacia esa confrontación directa y total con Rusia. No es precisamente una broma. Y esto mientras en el Gran Medio Oriente, pues la tensión, como ven, con este comentario que hacíamos acerca de Irán, advirtiendo en la ONU, pues va también en la misma dirección. Israel, por su parte, es también noticia de última hora, decide una vez más, la primera fue rechazada por Washington, pero decide una nueva propuesta de retraso en el plazo que se había dado para que sus tropas se retirasen del sur del Líbano. Es decir, Israel está incumpliendo claramente el alto el fuego en el Líbano, está incumpliendo claramente el alto el fuego en Gaza. Y Irán dice esto en la ONU. Entonces aquí está pasando algo. Entonces no es solo Europa, no es solo Irán, es obviamente una confrontación mundial de bloques bien definidos y lo que cabe ya plantearse, preguntarse, es por qué se produce esta confrontación. Las razones, digamos, suplementarias ya las conocemos, las razones populares, por así decirlo. Las razones profundas es algo que todavía está por hacerse, aún está por analizarse adecuadamente qué es lo que lleva a esta lucha entre dos bloques tan definidos entre sí. El desplante que hizo el señor Macron al señor Modi, ese vídeo que está circulando, en el cual le ignora totalmente, no le da la mano, le da la mano a todo el mundo excepto al señor Modi, pues habla a las claras de que estos bloques Oriente-Occidente se definen, aunque los diferentes personajes, los diferentes estados no quieran saber de ello. Entonces, en ese sentido parece que la India va a formar parte también de ese bloque. En fin, no insistimos más, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Apoyen este proyecto, apoyen este canal, que ya ven, va pasando el tiempo y se va confirmando que los llamamientos que hacíamos aquí hace 2 años ya, pues eran sensatos y debería haberse hecho algo al respecto. Ahora seguimos haciendo los mismos llamamientos. Esperemos que con más éxito en torno a que, bueno, se tome en consideración lo que por lo demás es una evidencia clara que podemos ver pues, con el repaso de las noticias. Así que nada, lo dejamos ahí y ya saben, un saludo muy grande para todos, nos vemos en la próxima.